tiene, eh, no voy a decir cuántos años de experiencia, o sí, Silvia Paula. Pues casi los mismos tuyos, Angélica. Por eso, por eso precisamente es que no los digo porque no quiero que me hagan cuentas. La doctora Silvia Paula ha estado vinculada a firmas de consultoría, firmas de abogados, es la socia directora de González Anzola Abogados, es profesora también universitaria y bueno, tiene toda la experiencia del mundo, también ha trabajado en el sector gremial. Entonces, bueno, Silvia Paula, bienvenida. La audiencia es tuya. Bueno, Angélica, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la cámara, a la Andy y a todos ustedes por conectarse. Voy a compartir con ustedes la presentación y me dicen cuándo la veamos. Ahí ya la estamos viendo. Solamente si la puedes poner en modo presentación. Eso, perfecto. Perfecto. Entonces, como les anticipó Angélica, pues la idea hoy es hablar sobre nuestro decreto 659, que creo que ha sido el tema de conversación de todos nosotros en las últimas 3 semanas, 2 semanas, y que nos ha llevado a analizar cada uno de los artículos y cada uno de los incisos y parágrafos desde nuestra operación hoy y desde lo que va a ser esa operación en un futuro. Pues básicamente ese es el comunicado, ese es el anuncio de la DIAN de esta nueva norma. La DIAN anuncia que Colombia tiene un nuevo estatuto aduanero. Esto que es cierto y no es cierto en la medida en que pues es una norma que, como vemos acá, pues no entra en vigencia en su totalidad el 7 de junio. El 7 de junio entran un conjunto de artículos, pero la estructura, el cuerpo de este decreto, lo que nos ha llevado a diferentes discusiones, no entra todavía en vigencia. Eh, ¿Y cuándo va a entrar en vigencia? Cuando la DIAN cuente con un sistema que la DIAN señala lo tendrá próximamente. Y no solo que tenga ese sistema, sino que realice capacitaciones, pruebas funcionales, pruebas reales, expedía manuales para los usuarios aduaneros y se certifique, es decir, se autocertifique el cumplimiento de estas labores. En ese momento va a entrar en vigencia el corazón del decreto, lo que la misma DIAN ha señalado que sirve para combatir el contrabando, el tráfico de activos, el fraude aduanero, no entra en vigencia hoy, sino va a entrar en vigencia en unos meses, que se espera por parte de la DIAN sea en el segundo semestre del 2024, y han hablado como mes octubre del 2024. Pero todo esto depende pues de cómo vaya ese desarrollo de ese sistema informático y de esas tareas que ellos tienen que cumplir para poderse certificar y y que este conjunto de artículos puedan llegar a entrar en vigencia de una forma pronta. Estas vigencias en donde hay un paquete de artículos que entra el 7 de junio y otro paquete de artículos que aún no sabemos cuándo entra en vigencia, pues algunos lo han llamado escalonadas, otros lo han llamado condicionadas. La semana pasada en una tertulia alguien decía que era por etapas, pero pues lo que es cierto es que esta semana, el 7 de junio, no entra en vigencia la totalidad del decreto y no entra en vigencia el corazón del decreto, la estructura, la columna vertebral del decreto. Mitos y realidades, pues, ¿qué ha dicho la DIAN? La DIAN ha señalado que es un mito que el régimen franco se acabe. La DIAN ha señalado que no se debe nacionalizar en el lugar de arriba lo que esté consignado en zona franca con estos cambios normativos que ha señalado, que ha consagrado en el decreto 659. La DIAN ha señalado que no se acaba la inspección previa, la DIAN ha señalado que no se acaba el OTM, la DIAN ha señalado que no va a colapsar los lugares de arribo, la DIAN ha señalado que no se va a hacer inspección al 100% de las cargas en lugar de arribo, pues porque prácticamente no va a tener la capacidad y no hay país alguno que lo realice. Y la DIAN ha señalado que el sistema no va a colapsar. ¿Por qué llamamos este slide mitos o realidades? Porque han sido como las preocupaciones que han planteado en diferentes escenarios los usuarios aduaneros.
Y la DIAN ha sido reiterativa en las últimas semanas en que estos son más mitos que realidades. Entonces es un poco ese parte de tranquilidad que la DIAN da a la no finalización del régimen, a la no finalización del cabotaje del UTM, a la no inspección al 100%, entre otros, claro, al no colapso del sistema, pero pues todo esto se verá, o sea, la historia nos dirá, porque en este momento pues claramente nos dicen que son mitos las creencias o lo que han afirmado algunos usuarios de algunas personas, pero pues la historia nos dirá si realmente fueron mitos o realidades. Eh, con este decreto, el régimen franco sigue, no se acaba el régimen franco, y yo sí creo que acá hay que hacer una claridad más allá de la que ha hecho la DIAN en diferentes escenarios, es la estructura del régimen franco no se está tocando, las operaciones con o desde o hacia el régimen franco no se pues, están modificando, pero no se están acabando. No se debe nacionalizar en el lugar de arriba lo que está consignado a zona franca, que también eso es un punto que en muchas ocasiones se pensó o se manifestó por algunos usuarios aduaneros. No se acaba la falta de término de permanencia en la zona franca. Las zonas francas pueden seguir siendo un hub de distribución. Es claro que desde estas pueden seguir distribuyéndose bienes hacia el resto del mundo y hacia el resto del territorio aduanero nacional. En las zonas francas se va a poder seguir transformando, elaborando y procesando. En las zonas francas se pueden llevar a cabo nacionalizaciones, en las zonas francas se pueden realizar procesamientos parciales. El régimen en sí mismo, con cambios que sí traen y con cambios sustanciales que va a traer este decreto 659, pero el régimen se mantiene y sigue de acuerdo con lo que hay hoy. Que yo creo, Silvia, perdóname que te interrumpa, pero por aquí para que vayamos conversando un poco, que estos mitos que tú has venido aclarando, más bien, perdón la redundancia, desmitificando, yo creo que son muy importantes y eso lo vemos en diferentes conversaciones en la que estuvimos de hecho tú y yo con la doctora Claudia Marín la semana pasada en la Universidad de los Andes, y es que como que se ha sentido un poquito la angustia, pero ciertamente el régimen sigue siendo muy, muy sólido. Nosotros mantenemos, como tú ya lo dijiste, nuestro régimen de comercio exterior. Son muchas las oportunidades de planeación aduanera que se pueden hacer a partir del régimen franco. Entonces, la invitación a los que se están conectando con nosotros es a que nos enfoquemos en eso. Por supuesto, hay unos cambios operativos que van a traer unos retos, ya Silvia va a entrar en eso, pero la invitación es esa, a que sigamos trabajando en esas oportunidades. Los empresarios siguen encontrando en el régimen de zonas francas un oasis de competitividad, como lo ha dicho mi jefe, el presidente de la ANDI, en diferentes escenarios. Y de hecho, con Mariana Briceño, que es la economista de la Cámara, estábamos revisando esta semana cómo van los índices de calificación de usuarios y siguen en aumento. Entonces, todavía, o sea, la confianza es toda en el sector y yo creo que es muy importante que todos como miembros de esta comunidad reforcemos ese mensaje. Creo que es importante. Exacto, porque pensar que esta norma o esta estructura nueva que viene va a acabar el régimen, pues puede llevar a una sensación de negativismo que no es. Es claro que son cambios fuertes, que son cambios eh, que implican un cambio en la estructura, un cambio en el, en la operación, pero el régimen se mantiene y al régimen hay que mantenerlo. Finalmente, como dice Angélica y como dice el presidente de la ANDI, es una oasis en medio de todo esto y se requiere en este momento claramente el régimen franco para poder llevar a cabo todos los procesos de industrialización. Siguiendo un poco, ya entrando en lo que es este decreto, hay dos definiciones que posiblemente que entran primero en vigencia el 7 de junio, que posiblemente hoy, 5 de junio o ayer o hace un mes, pensar en mercancía diferente en un formulario de movimiento de mercancías no tenía una trascendencia. Pero ahora que vamos a tener declaración de ingreso, pues no sé hasta qué punto, y eso es importante, que se genere
ese punto de análisis, no sé hasta qué punto llegue a tener una relevancia estas definiciones de descripción diferente, de descripción errada o incompleta, en este caso de descripción errada o incompleta en el serial. Entonces, el decreto nos trae una definición nueva de descripción errada o incompleta en el serial que entra en vigencia ahorita, que es la información con errores o omisiones parciales en el serial de las mercancías. Esto pues trae unas inquietudes porque pareciera que la forma como está escrita, esa definición no quedó no está en consonancia con otros artículos, como por ejemplo el 185 o el artículo de rescates y legalizaciones. Y lo otro es mercancía diferente que llama la atención la modificación que están haciendo porque están diciendo que es por características fundamentales, que es una característica fundamental. Una característica fundamental podría ser una cepa de un vino. Finalmente eso hace que un vino sea diferente del otro. ¿O qué es una característica fundamental de una mercancía? Entonces son elementos, son conceptos que trae este nuevo decreto que entran en vigencia el 7 de junio y que es importante tenerlos presentes. Pago consolidado. El pago consolidado aquí va a tener algunas modificaciones que en cierta forma son positivas. Y hago énfasis en cierta forma porque yo no estoy de acuerdo con la suspensión y yo no estoy de acuerdo con que la suspensión no sea una sanción. La suspensión claramente es una sanción en mi concepto y debería estar en el decreto ley 920 y no debería estar en el decreto 1165. Pero ya es una realidad que para la DIAN no lo es y como y para la DIAN no es una sanción, sino simplemente una consecuencia por un incumplimiento a un pago, es positivo que por lo menos hayan reducido el término que había para suspensión. Entonces quedó que todos los operadores económicos autorizados, los UTS y aquellos que presenten declaración especial de importación, que es el caso nuestro, pues como ustedes saben, tendremos que presentar un pago consolidado. Si llegamos a incumplir en ese pago consolidado dentro del mes en el que se debía hacer el pago consolidado, pues vamos simplemente a tener que pagar la sanción correspondiente. Pero si llegamos a tener que pagar, si no hacemos el pago consolidado dentro del mes siguiente, dentro del mes correspondiente, sino fuera extemporáneo, nos salimos del periodo, tenemos entonces que entrar a estar suspendidos y ahí es cuando la suspensión se reduce a 2 meses y pagar la sanción. Y si la autoridad, recordemos que esta suspensión es automática, recordemos que esta suspensión no debe mediar un acto administrativo, luego desde el mismo momento en el que nosotros nos percatamos que hubo una extemporaneidad, pues, y que esta extemporaneidad superó el periodo, el mes, pues deberíamos suspendernos. Entonces, el tercer escenario es si la DIAN es la que se percata de mi incumplimiento sin que yo lo haya puesto en práctica, la suspensión va a ser de 6 meses. Entonces, en todos los escenarios, si vemos claramente la suspensión se reduce sustancialmente, en uno ya no hay suspensión, sino simplemente pago de sanción, y por eso es que en cierta forma es un artículo que entra en vigencia el 7 de junio y que tenemos que tener presente, porque en cierta forma es positivo, reitero en cierta forma, porque la suspensión no debería estar en el decreto 1165 sino en el 920, que es una consecuencia, pero ya que está, la DIAN la pudo modificar. Nuevos declarantes. ¿Qué nuevos declarantes tenemos? Pues vamos a tener como nuevos declarantes los usuarios de zona franca, los depósitos privados de transformación de ensamble, los centros de distribución logística internacional, los depósitos privados de procesamiento industrial, los depósitos de distribución internacional, los depósitos de provisiones a bordo, los depósitos francos. Estos son declarantes que vamos a tener presentes de ahora en adelante con esta estructura. Otro gran concepto que se introduce, y más que un concepto, un trámite, aunque para la DIAN no es un trámite, es la declaración de ingreso. Y la declaración de ingreso está definida como el documento aduanero mediante el cual el declarante registra información de la mercancía que se trasladará a uno de estos actores, sea zona franca, CLI, depósitos privados, esos depósitos privados, entre otros. Esta declaración de ingreso va a poder ser inicial o anticipada, dependiendo del caso, pero aquí lo importante es que a la fecha no sabemos qué es la declaración de ingreso en sí misma, porque no
el decreto no se ocupó de decir cuál es esa información que se requiere para la declaración de ingreso, cuál es esa profundidad que se requiere para la declaración de ingreso. En las mesas de discusión planteaban que básicamente se va a requerir la misma información de la declaración anticipada, porque a la DIAN hoy, la DIAN se está ocupando de que la mercancía que sale, que vaya a ingresar más bien a Colombia, quieren que esté debidamente descrita, para que cuando salga de ese lugar de arribo, esté totalmente, la DIAN sepa exactamente qué mercancía está saliendo bajo ese control aduanero desde ese lugar de arribo. Entonces, el poder saber qué información se requiere para eso será un tema objeto de resolución y vamos a tener que estar muy atentos porque puede hacer que lo que esté pretendiendo la DIAN, que es lo que ha manifestado, es que se equipare el mismo documento, declaración anticipada con declaración de ingreso, con un cambio de nombre. Bueno, Sí, que acá, si me permites un comentario, Silvia Paula. Esta ha sido una de las preguntas más fuertes por parte de del sector y es, ¿hasta dónde tengo que llegar con esa declaración de ingreso? ¿Qué tipo de información me van a pedir? Entonces, ¿qué es lo que nos ha dicho la DIAN hasta ahora? Lo que nos ha dicho la DIAN es que va a ser muy similar a la declaración anticipada de importación que tenemos hoy. Entonces, ahí casi que una recomendación para los usuarios industriales es empezar a hacer sus propios pilotos, si se me permite. Es decir, jugar un poco con eso que ya sabemos que existe hoy, que es la declaración anticipada de importación, perdón, y empezar a hacer como un proceso individual de casi que llamémoslo de debida diligencia, de empezar a chequear como, bueno, ¿qué información me está dando mi proveedor en el exterior? ¿Cómo puedo empezar a mejorar esos canales de comunicación y cómo puedo yo ajustar mi operación? Porque ciertamente para algunos casos va a haber necesidad de ajustarla y empezar a chulear esa casilla. Que yo creo que esto es un proceso además, Silvia, que se puede hacer, que lo pueda hacer la empresa. En realidad no creo que, claro, si alguno se quiere preparar con una asesoría especializada, súper bienvenido y me parece que puede ser muy útil. Pero también pienso que es algo que pueda hacer la empresa, un poquito como para que vayan anotando ahí en el to-do, como ese proceso para estar listos. Y lo que tú decías a propósito de la reglamentación en una siguiente resolución, lo hablábamos con un colega hace poco, y es que aquí seguramente vamos a tener 3 resoluciones o más. Entonces, o más bien 4. Entonces, aparentemente vamos a tener una que va a ser la que tiene que ver con la expedición de la SADE para las salidas de zona franca al resto del mundo. es actual, Sí, que esa es ya. esa ya. Esa es ya, eso tiene que entrar en vigencia el 7 de junio, al mismo tiempo con el decreto 659. Dos, la que hemos llamado la resolución grande, que esa, estamos ahí todavía pendientes cuando va a entrar en vigencia, pero yo sé que lo vas a abordar más adelante, pero como para ir dejando algunos punticos planteados, esa va a entrar 15 días después de su publicación en el diario oficial, entonces ahí estamos como jugando un poco con esos tiempos. Va a haber una tercera resolución, que es la que va a tener que ver con esto que tú estás hablando, esa declaración de ingreso y otros temas más que van a ser muy de fondo. Y una cuarta resolución, que es en la que la DIAN va a certificar que su sistema informático está listo, que se hicieron las pruebas pilotos, que se hizo la difusión entre los usuarios. Entonces aquí creo que todos vamos a tener que estar muy atentos y por supuesto nosotros desde la Cámara listos a darle información a todo el sector, porque este año va a ser muy intenso en materia regulatoria. Entonces, ahí creo que es muy importante que todos estemos como muy afinados y muy pendientes. Ah, bueno, y discúlpame, no lo dije antes, pero al final de nuestra charla franca vamos a abrir un espacio para preguntas. Entonces, les ruego, por favor, las pongan en el chat y yo me voy a encargar de planteárselas a Silvia Paula. Muchas gracias. Bueno, entonces esta declaración de ingreso, como lo mencionamos, pues sabemos que es una declaración que se tiene que presentar de forma anticipada, pero no conocemos el contenido de la misma. Creemos que va a ser similar, por lo que ha dicho la DIAN, a una declaración de importación, a una declaración anticipada. Y es un punto también a tener presente que es, pues en mi concepto, un trámite nuevo
que tiene nuestro proceso de ingreso de una mercancía al régimen. Abandono legal, la definición de abandono legal fue modificada y fue adicionada en un inciso, y ese inciso y unos partes del decreto llevan a la siguiente conclusión. Una mercancía en abandono legal, en principio, y hoy 5 de junio, es aquella, y situémonos en el primer inciso, es aquella que se encuentra que se le vence en los términos de permanencia en el depósito. Eso es una mercancía en abandono legal. Y tiene la posibilidad de ser rescatada dentro del mes siguiente al abandono. ¿Qué más se va a entender como abandono legal? Como abandono legal se va a entender, adicional a eso, se va a entender aquella que no se presenta declaración, aquella que no se actualiza, declaración que no se actualiza, aquella en donde no se comparece a la diligencia de inspección y se vencen los términos, y por vencimiento de término. Y más allá de que amplíen lo que se debe entender, lo que se entiende por abandono legal, es la consecuencia. Para todos estos escenarios nuevos, no va a haber posibilidad de rescate. No va a haber posibilidad de legalización. Luego, por el simple hecho de no actualizar una declaración de ingreso o por no comparecer a la diligencia de inspección, por la razón que sea que no se comparece, porque el funcionario de la agencia de aduanas se estrelló, porque había trancón, por la razón que sea que no se comparece, la mercancía puede llegar a quedar en abandono. Y por el vencimiento de los términos establecidos en el 169 y los términos establecidos en el nuevo 169 son 12 y 5 días en el lugar de arriba. Entonces, este abandono legal o la consecuencia de que una mercancía quede declarada en abandono legal, es decir, que no se pueda rescatar, no se pueda legalizar como sí puede pasar con el vencimiento de los términos en el depósito, pues es una consecuencia, no es una sanción, claramente, pero sí es una consecuencia lo suficientemente grave porque no voy a poder salvar mi mercancía. Mi mercancía va a quedar a favor de la nación sin poder ser salvable. Hay una definición que es la definición de comportamiento esperado. En la definición de qué es ese comportamiento esperado, lo que la DIAN espera de nosotros, sin que vaya como consecuencia a tener una sanción. Y que como decía alguien, un colega nuestro decía, es que ni mi mamá espera tanto de mí, ni mi mamá espera tantos comportamientos esperados de mí. Y sí, en muchas ocasiones la DIAN está esperando de nosotros más allá de lo que debería. Y en este caso hay dos actores que tienen esta obligación de comportamiento esperado. Uno es el transportador tiene como comportamiento esperado el plantear en la información, en la página del sistema propio de cada uno de los transportadores, la información del zarpe y el despegue. Esto sucede hoy mismo, esto sucede hoy, sin necesidad de que sea un comportamiento esperado. Si nosotros queremos ver a qué horas va a llegar un vuelo de Avianca, a qué hora sale un vuelo de Avianca, a qué hora sale un vuelo de cualquier transportador aéreo, pues ingresamos al sistema y está la fecha, la hora y fecha de despegue. Pero, ¿cuál es la trascendencia y para qué es? Este comportamiento esperado básicamente es para que el declarante actualice la declaración anticipada. Entonces, este comportamiento esperado quedó en el artículo 175. El artículo 175 se refiere perdón, un segundo, a la oportunidad para declarar. Entonces, y esa oportunidad para declarar, el artículo, el parágrafo, dice que se refiere a actualizar, ¿cierto? Y dice que se refiere a actualizar la declaración anticipada. Entonces, el interrogante que aquí se formula es, yo tengo igualmente que actualizar la declaración de ingreso. Claro. ¿Por qué? Porque tengo una fase de actualización de la declaración de ingreso. Luego, el comportamiento esperado para el declarante quedó exclusivamente para aquellos que presenten declaración anticipada o les faltó, se comieron la expresión declaración de ingreso y mediante resolución van a adicionar esa declaración de ingreso en lo que contiene el comportamiento esperado del declarante. Ese es un tema que vale la pena estar muy pendiente de esa, yo diría, tercera resolución o tercer proyecto de resolución que vendremos a conocer para mirar cómo van a hacer eso, porque de lo contrario, creo que es positivo,
pues la DIAN no estaría esperando por lo menos que ustedes actualizaran esto de esta forma como lo están planteando acá en este artículo. Obligaciones categorizadas. Respecto a las obligaciones categorizadas, creo que lo primero es recordar que es una sanción categorizada y que nos trae una sanción categorizada a nuestra regulación. ¿Y qué nos trae una sanción categorizada? El decreto ley 920. Recordemos que cuando se da el decreto ley 920 en junio del año pasado, hace un año, se crea un concepto que es el de las sanciones categorizadas y crean en el artículo 15, si no estoy mal, y crean 5 sanciones categorizadas. Entonces, nadie en la legislación en la legislación aduanera nunca hemos tenido una sanción categorizada y no sabíamos en su momento qué era, y básicamente todas las explicaciones que daba la DIAN es este muro de contención que yo voy a tener que tener como DIAN para poder tener unas sanciones que se puedan aplicar a unas futuras obligaciones. Yo en este momento no sé si voy a tener que crear obligaciones, pero si voy a tener que crear obligaciones, ya no voy a tener esa flexibilidad para poder crear una sanción. Entonces tengo que tener unas sanciones abiertas que me reciban las nuevas obligaciones. Básicamente es eso. Y las dividían de acuerdo a su gravedad en 5 categorías. Eran bolsas en 5 categorías. Y dependiendo del tema, pues iba a ingresar a cada una de esas bolsas una obligación íbamos a poder, y la DIAN iba a poder tener ese muro de contención, como lo decía el doctor Peralta, para poder tener sanciones hacia nuevas obligaciones. Porque recordemos que ese decreto ley, para poder ser modificado, tiene que entrar en todo un trámite de ley en el Congreso de la República. Y no teníamos obligaciones categorizadas. Ya este decreto nos trae obligaciones categorizadas y nos dice cuáles son esas obligaciones nuevas que tienen una consecuencia en estas categorías y en qué categoría va a tener la consecuencia. Acá, entonces, y desafortunadamente, creo que la gran mayoría de obligaciones categorizadas quedó para los usuarios de zona franca. Entonces, es un tema a tener mucho cuidado porque ya no van a ser las sanciones a las que estábamos acostumbrados exclusivamente de tiempo atrás, sino vamos a tener unas sanciones que la misma norma sustantiva, el mismo 1165 modificado por el 659, me va a decir cuál va a ser mi sanción y voy a tenerme que ir a la sanción categorizada. Lugares habilitados de ingreso, permitir y facilitar las instalaciones de equipos de inspección no intrusiva. Eso no es aplicable para los usuarios y es una sanción, es una obligación categoría 3, por lo tanto, tiene una sanción de la categoría 3, por lo tanto, es de 18.826.000 a hoy. Obligaciones del transportador aéreo, le crean una obligación al transportador aéreo que es categoría 4, tampoco sería de los usuarios, pero reportar inconsistencias de mercancía descargada versus declaración ya es una obligación de los usuarios, es una obligación del usuario operador en la medida en que la mercancía venga consignada al usuario operador, es una obligación del usuario calificado y es una obligación de la agencia de aduanas y es categoría 3. Mercancías consignadas a zonas francas, presentar la declaración de ingreso anticipada de forma extemporánea o no presentar más bien la declaración, que es una categoría 3, 18 millones de pesos. Hay unas sanciones en tipo en blanco y esas sanciones de tipo en blanco básicamente que es lo que dicen todas las obligaciones que no tengan una sanción, todas las obligaciones que estén en ese artículo 475, en ese artículo 477, en ese artículo 486 y en ese artículo 492 que no tengan una sanción específica van a ser categoría 3. Entonces es una bolsa aún más amplia en donde ni siquiera me está haciendo una remisión expresa como sí sucede en los otros escenarios, sino me está diciendo, y todo lo que sea una obligación de aquí no tenga ningún tipo de sanción, ni categorizada, ni de multa, ni de suspensión, ni de cancelación, ni de amonestación, que no tenga ningún tipo de sanción, se va a ir por categoría 3. Que aquí Entonces, sí, perdóname, que aquí un par de comentarios breves y es, yo creo que este cuadrito que nosotros vamos a poner, si la doctora Silvia está de acuerdo, la presentación en nuestra página, pero creo que es de esas que muy seguramente
van a querer ustedes revisar más adelante con calma con sus equipos, porque ciertamente varias también de las preocupaciones que nos han manifestado ha sido, bueno, ¿y esto cómo me va a afectar desde el punto de vista sancionatorio? Porque no es solamente pues el monto de la multa que tú estás aquí dejando muy claramente, sino también la calificación del riesgo, que eso es algo además que tenemos siempre ahí y a mí me gusta recordarlo porque yo creo que es importante, por supuesto, para nuestro sector, pero para todo el comercio exterior, y es que tenemos encima ese sistema de gestión del riesgo que nos está calificando constantemente, que nos está revisando permanentemente qué tipo de sanciones estamos teniendo. Entonces, lo que hablábamos hace un rato, como de esa debida diligencia y cómo irnos preparando para estos ajustes, pues por supuesto creo que también hay que verlo de cara a cuidar nuestra calificación del riesgo. Lo hemos dicho también en diferentes escenarios. Nosotros somos uno de los eslabones más seguros de la cadena de comercio exterior y así lo vamos a seguir manteniendo. Entonces, pues creo que ahí cada uno, por supuesto, tiene como ese pedacito que es muy individual de cuidar su gestión del riesgo. Y ese tipo en blanco, Silvia Paula, ese es uno de esos temas que a mí más me llama la atención porque si bien es una categoría, digamos, que es un monto manejable en últimas, sí va a implicar, y esto los que hemos trabajado también en cambios, pues como que ya nos acostumbramos a ese tipo en blanco porque lo hemos visto en la práctica. Em, pero ciertamente va a necesitar como una curva de aprendizaje de cuáles van a ser, y mucha observación, cuáles van a ser como esas obligaciones que van a entrar ahí, en dónde van a estar puestos los ojos de la fiscalización. Entonces quisiera preguntarte un poco, Silvia, con tu experiencia, si, o sea, ¿cuál sería tu recomendación para los usuarios en este punto? Es decir, ahora que hemos recorrido como ese concepto que nos diste y nos explicaste de la actuación esperada, que no, mi mamá también espera mucho de mí, pero pues imagínate como esa obligación esperada y este tipo en blanco, si pudiéramos como hacer un corte acá, ¿tú qué le recomendarías a los usuarios? O sea, como en términos de prepararse para esto que se viene y pensando en el sancionatorio. Bueno, con relación al comportamiento esperado, si ese comportamiento esperado en la reglamentación queda para la declaración de ingreso, que no debería, porque no quedar, vuelvo a decir, si queda, pues lo primero es saber que ese comportamiento esperado no me acarrea ninguna sanción, ningún tipo de sanción, ni económica, ni no económica, ni categorizada, ningún tipo de sanción. Pero sí es importante tener presente que me afecta mi sistema de gestión de riesgos. Como la DIAN está esperando tanto de mí, o está esperando X comportamientos de mí, y no cumplir con esos comportamientos sí me afectan mi sistema de gestión de riesgos. Y recordemos que el sistema de gestión de riesgos lo se alimenta del buen y mal comportamiento que tiene uno. Entonces, siempre se afecta o de forma positiva si yo cumplo o de forma negativa si yo no cumplo. Eso respecto al comportamiento esperado. Eh, y, y respecto a estas sanciones, pues también creo que es importante mencionar, y no se mencionó, que estas sanciones no estaban en los proyectos de decreto que se conocieron. Se aparecieron en este decreto 659. Parte de estas no estaban. ¿Y cómo se puede preparar uno para este tipo en blanco, para este tipo de cumplimiento y de prever el ser sancionado? Yo creo que hay que hacer una matriz de obligaciones, y comenzar desde ya a mirar cuáles son esas obligaciones, que así hoy no existan en sí mismas o no tengan una sanción específica, como por ejemplo las categorizadas, sí puedo llegar a comenzar a, a prever, sí puedo llegar a comenzar a manejar. Por ejemplo, el tema de las mercancías, el tema de las inconsistencias. Uno habría dicho hace unos meses y hace unos años, a la zona franca llegan bultos, pero es una realidad que hoy están sancionando a usuarios de zona franca por no tener totalmente distinguidas ciertas mercancías.
Entonces, ese tema de comenzar a cambiar los chips de bulto a mercancía, de carga a mercancía, de hacer una matriz de obligaciones, así estas no ingresen aún a nuestro mundo normativo porque requieren de un sistema, pero sí puede servir para prepararnos hacia ese momento, cuando ya no va a haber un momento de espera y por el contrario la DIAN va a comenzar a fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones que tiene dentro de su marco normativo. No sé si con eso te respondí, Ángel. Bueno, oportunidad para declarar. ¿Cuándo tengo yo la oportunidad? ¿Cuándo debo yo declarar? Yo tengo que presentar esta declaración de ingreso 48 horas antes a la llegada de la mercancía. Y 48 horas son 48 horas. No tenemos que convertir estas 48 horas a días, no son 2 días, no son 3 días, no son 20, como el día tiene 24, no son 48 horas. ¿Qué pasa? Nosotros los importadores o los usuarios de zona franca posiblemente no estamos acostumbrados a manejar horas porque nuestros tiempos normalmente son en días, en todo. Son días y a nivel de proceso jurídico son días o en ciertos temas serán meses, pero nosotros no tenemos horas. Los transportadores sí tienen horas. Entonces los transportadores sí cumplen obligaciones en horas. Y esas horas no son las 8:45, sino son las 8:45 y 33 segundos. Entonces tenemos que acostumbrarnos a que los términos son en horas. Las horas tienen hora, minuto y segundo. Y por un segundo puede llegar a quedar extemporáneo. Y traigo esta reflexión, ¿por qué? Porque los transportadores, por ejemplo, por el hecho de llegar un minuto o un segundo, o manifestar un minuto o un segundo, o avisar, cumplir sus obligaciones un minuto o un segundo por fuera de los términos en horas que tienen, quedan extemporáneos y vienen las sanciones de extemporaneidad a esos actores que son quienes manejan horas. Entonces tenemos que acostumbrarnos a que esos términos, reitero, no son en días, son en horas, y las horas tienen horas, minutos y segundos. Luego tendremos que, con horas, minutos y segundos, estar muy pendientes de presentar de forma oportuna la declaración de ingreso 48 horas antes. ¿Qué pasa cuando la declaración me queda extemporánea? Cuando la declaración de ingreso me queda extemporánea. Pues voy a tener que pagar una sanción de categoría 3, 400 VTs, y si esa declaración de ingreso me queda extemporánea y no pagué la sanción, voy a quedar en causal de aprehensión y la forma de subsanar dicha situación es rescatando con el 50%. Declaraciones que no surten efectos. Creo que eso también es un concepto posiblemente nuevo para los usuarios de zona franca. Los importadores tienen ese concepto, los importadores y los que utilizan declaraciones anticipadas de forma obligatoria hoy tienen el concepto de declaraciones que no producen efecto en su radar. Nosotros, los usuarios, quienes presentaban, presentan y van a presentar hasta un momento, pero posteriormente dejarán de presentar formularios de movimiento de mercancías y no tendrán que declarar. En ese escenario y para estos actores, claramente comienza a haber un concepto nuevo, que es el de mercancía, de declaración que no surte efecto. ¿Y cuándo esta declaración no va a surtir efecto? Por extemporaneidad sin pago de sanción. Y una declaración que no surte efecto quiere decir que la mercancía no está amparada en nada a nivel de declaración. Luego, todos los efectos que se pueden derivar de una mercancía no esté amparada en una declaración porque la declaración deja de tener efectos. Ya entramos dentro del proceso en sí mismo. Entonces, oportunidad para declarar 48 horas, reitero, son horas, con sus minutos y sus segundos. 48 horas antes de que de la llegada. Llega la mercancía, el transportador cumple sus obligaciones propias del transportador, avisar la llegada, descargar la mercancía, el informe de descarga e inconsistencia. Estas son obligaciones que hoy tiene el transportador, mañana va a tener el transportador y seguirá teniendo el transportador. Y ya entran nuestras nuevas obligaciones. Voy a tener que actualizar. Y voy a tener que actualizar mi declaración de ingreso. ¿Qué significa actualizar la declaración de ingreso?
En principio, la declaración de ingreso se actualiza, hay una actualización simple, por llamarlo así, en la que yo ingreso datos del documento de transporte o datos del manifiesto de la carga, porque no los tengo. Yo no puedo tener un manifiesto de la carga 48 horas antes. Es imposible que haya manifestado porque todavía no es su momento para manifestar la carga. Entonces, esos son datos que sí o sí yo voy a tener que actualizar. Pero hay datos que su actualización se va a derivar de la inspección previa. Entonces, aquí va a tener que entrar la agencia de aduanas a realizar, obviamente, esa inspección previa. Si yo como declarante quiero que se haga la inspección previa y si decido que se haga la inspección previa, y de esta inspección previa voy a poder entrar a actualizar esta declaración de ingreso. Y esta actualización, como lo ha manifestado la DIAN, como digamos lo manifestaba la doctora Claudia Marín en la tertulia que Angélica les comentaba que estuvimos la semana pasada a la Universidad de los Andes, ella decía, se va a poder actualizar todo, todas las casillas deberían ser actualizadas. Aquí el interrogante es que como no sabemos qué casillas va a tener en la declaración de ingreso, pero en términos generales voy a poder actualizar todo. Y esta inspección previa creo que va a ser muy importante porque va a haber elementos posiblemente de descripción de la mercancía o de cantidades de la mercancía que voy a poder conocer que están de forma errada en mi declaración de ingreso a través de la inspección previa. Posterior a esta actualización viene la evaluación de riesgo. Y esta evaluación de riesgo me puede llevar a una autorización de ingreso automática, lo que hoy, por ejemplo, las levante automático, a una autorización de ingreso automática. Esta autorización de ingreso automática me lleva a la instalación de dispositivos de trazabilidad porque me voy a movilizar amparado en una declaración anticipada de ingreso, perdón, una declaración anticipada de ingreso, me voy a movilizar por el territorio aduanero nacional. Entonces voy a tener que instalar dispositivos de trazabilidad. Voy a llegar a la zona franca o al Centro de Distribución Logística Internacional o a los depósitos que ya mencionamos. Voy a descargar y aquí viene la confrontación, una obligación, por decirlo así, en donde yo voy a tener que confrontar cantidades, pesos, verificación de estado de bultos, regulaciones de empaques, inconsistencias e irregularidades en documentos. Y esto me va a llevar a un reporte de inconsistencias. Y me devuelvo, perdón un segundo, acá, acá, acá. Reportar inconsistencias de mercancías descargadas. Esa nueva fase que voy a tener que cumplir en zona franca, que es el reportar inconsistencias, el incumplimiento de ello, como ya lo vimos, es una obligación categoría 3, por lo tanto una sanción categoría 3, por lo tanto 18 millones, mal contados 19 millones de pesos en 2024. Y ya, yo reporto inconsistencias y ya termina de ingresar. Aquí surgen diferentes inquietudes. ¿Qué pasa si el usuario que recibe reporta unas inconsistencias diferentes a las de la agencia? O sea, hay esos temas, esa minucia en este tema del reporte de inconsistencias, es importante verlo con lupa en este proyecto, llamémoslo proyecto 3, como lo hemos venido llamando en esta charla de resolución, porque no se sabe qué va a pasar, pues porque el decreto no se ocupó de ello, pero sí es importante ocuparse de eso, de si hay diferencias entre las inconsistencias, de qué pasa con ellos. ¿Qué puede pasar también con esta evaluación de riesgo? Que el sistema determine que hay inspección. Y aquí antes de seguir con qué pasa si hay o no hay inspección, es importante preguntarse cuál es esta inspección. Porque nosotros aduaneramente estamos acostumbrados a la inspección aduanera que se surte en el marco del 185 dentro del proceso del levante, donde va a encontrar diferentes elementos, la DIAN posiblemente para suspender, por ejemplo, valor, por ejemplo, origen, por ejemplo, mercancías, errores u omisiones en la descripción, mercancías diferentes elementos, todo esto está en el 185, pero es que el 185 está escrito para la obtención del levante. Y yo en
en la declaración de ingreso no tengo levante. Entonces, el interrogante es, ¿al amparo de qué y cómo va a ser esta inspección? Esta inspección, ¿dónde se va a regular en la resolución? ¿Cómo se va a regular? La DIAN va a decir que es el mismo alcance de la del 185, pero si es el mismo alcance de la del 185, quiere decir que va a entrar a mirar una minucia muy grande, porque en la del 185, que es para la obtención del levante, como les menciono, se mira, la DIAN entra a mirar valor, mercancía, descripción, origen, etcétera, etcétera. Entonces, importante, reitero, que a nivel de resolución se esté pendiente de qué va a pasar con esta inspección, cómo se va a trabajar esa inspección, cómo se va a reglamentar esta inspección, que hoy pues aparentemente no la hay, excepto que por concepto o por reglamentación nos lleven a la 185. Esta inspección puede dar origen al rechazo de la declaración de ingreso, y este rechazo puede dar origen a que yo subsane, que yo diga, ok, presento declaración de importación, abandono, reparto. Y esta inspección puede dar lugar no solo a un rechazo, sino a la autorización de ingreso, caso en el cual el proceso que ya vimos. Esto es, a grandes rasgos, ese proceso. Y aquí hay unos elementos que hay que tener presente. Pero cuando yo les decía, ojo con esa definición de abandono legal, ojo con esa definición de abandono legal en donde me cubre la no presentación, primero. Entonces, si yo no presento, abandono legal. Pero si yo no actualizo, abandono legal. Aquí es un punto en nadie, no sabemos si no actualizar es no actualizar o no actualizar es no actualizar en su totalidad. Entonces, estos dos o por vencimiento de términos de 169, ¿cuáles son esos términos? 2 días y 5 días en lugar de arriba. O por no comparecencia a la inspección, y esa no comparecencia, ¿qué inspección sería? A la inspección aduanera, que les digo cuál es esa inspección aduanera. Mi concepto no es la del 185, reitero, porque esa me da lugar al levante y yo no tengo levante acá. Entonces, esto sería el proceso. No sé, Angélica, si hay alguna pregunta o algo relacionado con el proceso. De hecho, sí hay preguntas relacionadas con el proceso. ¿Quieres que las abordemos de una vez? Eh, Posiblemente mejor, porque ya que estamos en el Listo. proceso. Listo, muy bien. Entonces, hay una pregunta que nos estaban haciendo y es si por ejemplo, nos decía alguien, yo tengo tránsitos largos, si se puede presentar la declaración de ingreso cuando zarpa el buque, que él lo llama cuando zarpa la carga, o solamente 48 horas antes. Si podemos, Silvia Paula, de repente entrar un poquito como en ese detalle de los tiempos que ha costado mucho trabajo, pero si te parece voy a abordar varios para que puedas como ponerlo en uno solo. Alguien nos preguntaba, y es porque, claro, aquí nosotros tenemos un chip que es el de las declaraciones de tránsito. Entonces me decía, ¿cómo finalizo la declaración de ingreso? Que ahí uno se da cuenta como, claro, esta persona con toda la razón tiene en su cabeza las declaraciones de tránsito que yo las finalizo, ¿sabes? Que tienen como un punto de finalización. Y me parece que además desde el punto de vista lógico, me gusta esta pregunta porque nos ayuda como a aclarar un poquito como cuál es el cambio que se viene. Entonces me dice esta persona, porque mire, yo tengo una materia prima que está nacionalizada, la utilizo para transformar y yo después voy a tener una subpartida distinta a lo que inicialmente ingresé. Entonces me parece que este caso es interesante porque nos permite de nuevo como mostrar un poquito más ese cambio que vamos a tener y ese cambio de chip que vamos a tener que hacer todos. También desde la operación, desde esta parte como este paso a paso, nos dice, mire, cuando yo voy entonces del resto del mundo a zona franca, ¿será que voy a tener entonces un OTM y además la declaración de ingreso? Esto también ha sido un punto, Silvia, que nos han comentado mucho y es un poquito esta incertidumbre de cómo vamos a operar de cara a los tránsitos. Y si en la actualización, que tú la tienes acá, esta actualización de la declaración, si yo voy a poder actualizar, por ejemplo, cereales, si necesito, si me van a pedir esa información de los cereales,
si yo la voy a poder actualizar ahí. Y ahí un poquito la pregunta estaba enfocada a qué tanto voy a poder yo actualizar. Y después venía una pregunta que tiene que ver con el sancionatorio, pero la voy a hacer de una vez porque tiene que ver con esto y es, ¿a mí me van a sancionar por la inconsistencia cuando la reporto o es por no reportar la inconsistencia o hacerlo extemporáneamente? Me parece que esa también es una pregunta muy relevante. Si quieres, partamos aquí y ya reviso el chat. Si hay más cosas como de esta parte operativa, vuelvo a ti. Eh, bueno, entonces, lo primero son los tiempos que mencionabas tú, mencionaba la persona. Con trayectos largos, decía, y creo que acá es importante hablar de trayectos largos y trayectos cortos. Eh, y comienzo, aunque la pregunta está formulada para trayectos largos, comienzo por trayectos cortos y comienzo por desmitificar un mito que se tenía. Los trayectos cortos no se acaban, los trayectos cortos siguen existiendo. Y los trayectos largos, pues obviamente, los trayectos cortos no se acaban porque no se están tocando los tiempos de los trayectos cortos. Los trayectos cortos están hechos y están pensados. Es para los transportadores, que son los que están transportando una hora antes o están llegando desde Panamá o están, en fin, eso no se acaba. Y para efectos de la forma como debería yo contabilizar los tiempos, esas 48 horas, las 48 horas es el tiempo límite para presentar mi declaración anticipada. Sea largo o corto el trayecto, quiere decir que si yo la presento 50, 100 horas antes, 150 horas antes, la estoy presentando dentro de los tiempos. O sea, yo puedo comenzar, no sé, el trayecto largo ser de no sé cuántas horas, 500 horas, digamos. Yo podría presentar la declaración anticipada ahí. ¿Por qué? Porque mi límite no es desde donde nace, sino hasta dónde llega, que es 48 horas antes. Entonces, a la pregunta que formulaba, usted la puede presentar cuando usted considere antes de esas 48 horas. Y en los trayectos cortos, que la pregunta no se hizo, pero sí me parece importante mencionarlo, muchas veces va a llegar el caso, y muchas veces creo yo, en todas, en los trayectos cortos, sobre todo en los aéreos, en donde yo voy a tener que presentar la declaración anticipada de forma previa, incluso a dar la orden del despacho. Porque es que un trayecto corto pueden ser 2 horas aéreo, pero yo tengo 48 horas que haber presentado la declaración anticipada. En eso hay que tener mucho cuidado en los trayectos cortos más que en los largos, porque en los largos, como decía la persona, yo puedo finalmente declarar desde el mismo momento en que sale la motonave, y eso va a ser X número de horas antes. Pero en los trayectos cortos, sí se va a dar el caso en donde el despacho va a ser posterior a la misma a la misma obligación de presentar la anticipada. Entonces, pues creo que con eso respondí esa pregunta, ¿cierto, Angélica? Sí. La otra pregunta que formulaban está relacionada con tránsitos. Aquí, la norma lo que nos dice es que la mercancía se va a movilizar por el territorio aduanero nacional amparada en la declaración aduanera de ingreso. Esa ese va a ser el documento que ampara mi mercancía durante esos trayectos. Y eso, y me dice, lo que sí me dice es que tengo que cumplir ciertos elementos del tránsito aduanero a los que estamos acostumbrados. Ejemplo de ellos, los tiempos que están regulados para el tránsito entre el lugar de arribo y una zona franca. Otro elemento que voy a tener que tener y traer de la normatividad del régimen. Los transportes, los vehículos van a tener que ser los autorizados, pero el documento en el que va a estar amparada esa mercancía durante esa movilización es la declaración de tránsito, perdón, la declaración anticipada de ingreso. ¿Qué otra pregunta hubo, Angélica? La de tránsito de los tiempos. La de tránsito, los tiempos, que nos preguntaban si yo finalizo la declaración de ingreso. Ah, como yo finalizo el régimen de tránsito.
Claro, que decíamos que es interesante porque con razón esta persona está pensando en el régimen de tránsito que yo lo finalizo. Entonces él pregunta, ¿y yo cómo finalizo la declaración de ingresos si tengo, por ejemplo, una operación en la que estoy usando una materia prima nacionalizada, transformo y después voy a estar sacando algo que sale con una subpartida distinta? Entonces, claro, esta persona está pensando como en esa línea de tiempo completa que yo creo que ya te dejo responder, Silvia, pero es un poco, eh, mejor dicho, creo que es importante, y aquí estamos hablando mucho de la declaración de ingreso, que va a ser uno de los cambios más grandes, y ahorita vamos a abordar otros temas, pero tengan presente que esa declaración de ingreso para su entrada en vigencia, como Silvia ya lo explicó, va a depender de este tema de los sistemas informáticos, de esa otra reglamentación, etcétera. Entonces ahí vamos a tener como varios momentos que creo que es importante que conceptualmente todos los usuarios los tengan muy presentes, y además, Silvia, si podemos entrar un poquito a cómo vamos a operar hoy, ¿cierto? De aquí a que efectivamente entre en vigencia la declaración de ingreso, porque ahí también ha habido un poquito de confusión como de cuáles son los documentos que necesito. Ahorita alguien en el chat decía, pero ¿cómo así? Yo voy a necesitar entonces declaración de ingreso, más planilla, más declaración de tránsito, más declaración anticipada, o sea, pobrecitos. O sea, como que entiendo un poco la angustia como de todos estos nuevos documentos que entran ahí. Entonces, de pronto, si nos ayudas un poquito a hacer claridad, como mira, usted como usuario de Zona Franca, hoy le va a tocar hacer esto. Cuando entre vigencia la declaración de ingreso, entonces va a tener que hacer esto. Bueno, entonces yo como usuario de Zona Franca, hoy tengo que seguir haciendo lo que hacía ayer. Es decir, lo mismo. El 7 para efectos de importación, porque ayer respondí hacia una pregunta que me hicieron, me dijeron, pero ¿cómo me va a decir eso en exportación? No, 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 para efectos Sí, ahorita más tarde entramos a Expo, para tranquilos. efectos Ahorita vamos a dedicarle un producción, capítulo a eso. de producción, esto va a ser lo mismo, exactamente lo mismo que hacía hace un mes, lo estoy haciendo hoy, lo voy a hacer el 7 de junio. ¿Hasta cuándo? Pues es un interrogante. ¿Por qué es un interrogante? Porque pues no sabemos cuándo va a salir ese sistema, cuándo se va a autocertificar, cuándo se van a dar esas capacitaciones, esas pruebas funcionales, esas pruebas reales, etcétera, etcétera. Pero aparentemente, pongámosle una fecha en rojo y con múltiples símbolos de interrogación, pues será octubre. ¿Por qué octubre? Porque eso es lo que ha hecho la DIA. Ahí tomó. Entonces, hasta ahí, lo mismo que estoy haciendo, lo mismo que hice hace un año, lo mismo que hice hace un mes. Seguiré haciendo. A partir de ese momento que está con símbolos de interrogación y en rojo, que digamos es octubre, pero no sabemos, a partir de ese momento, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que presentar una declaración anticipada. Con esa declaración anticipada, dice el 169, es el documento con el cual se ampara mi mercancía. Y eso es importante, ¿por qué? Porque ya no será la duda a la que yo estoy acostumbrada, que es el documento con el que se ampara la mercancía, sino será la declaración de ingreso. Entonces dice, los documentos que amparan el traslado es la declaración de ingreso. Eh, pero en la misma jurisdicción había una pregunta, si no estoy mal, en donde decía, pero también la planilla, sí, la planilla. Entonces, en la misma jurisdicción usted va a requerir planilla y declaración de ingreso. Y de lo contrario, va a requerir declaración de ingreso en jurisdicción distinta. Entonces, la duda en sí misma, pues no la debería por qué requerir. Lo que ha dicho la DEAN es que ese régimen, pues se va a marchitar y se va a marchitar, pues por desuso para este tipo de operaciones. No para todas, el régimen seguirá existiendo porque tenemos unas operaciones que lo requieren, pero para esto, pues no, porque yo ya voy a tener una declaración, como les dije al inicio, posiblemente con información muy desagregada, posiblemente también en negrilla y subrayado, pues porque no lo sabemos y va a estar muy desagregado. Es de acuerdo a lo que la DIAN ha dicho. Entonces, ya la DIAN sabe que ahí vienen 100 pares de zapatos con destino a la zona franca XYZ. Ya sabe que son zapatos, no bultos.
no se está movilizando carga. Entonces, ya sabe que hay una declaración de ingreso y que eso va para la zona franca de X y Z en la misma o en diferente jurisdicción y ya cuenta con una declaración aduanera de ingreso. Entonces, la declaración de tránsito, pues pasa a otro cajón. Nosotros nos olvidamos tácitamente del tránsito aduanero, parcialmente. Y digo parcialmente, ¿por qué? Porque de todos modos, la misma norma nos dice que se tiene que hacer con transportadores inscritos de acuerdo con la norma, con el 434, que es el artículo de tránsito. Tiene que hacer en los tiempos previstos en el 444, que es el artículo de tránsito, pero con declaración aduanera de ingreso, anticipada de ingreso. Eso por un lado. Se finaliza, tengo que, una parte va a entrar a transformación en este momento, otra la voy a dejar ahí para transformarla en 2 meses, no sé qué va a hacer. Una la voy a dejar ahí, otra la voy a sacar para el resto del país, prácticamente fue inmediata. La declaración de ingreso, o por lo menos como yo la entiendo, pues es una declaración de importación. Es una declaración tipo importación, aunque no lo es. Es decir, no requiere en sí misma finalización. Puede hacer que esa finalización se requiera por los tiempos. Es decir, yo sí tengo que salir y llegar en un tiempo determinado. Eso pasa hoy con el tránsito, eso pasará con la declaración de ingreso. Ahí yo voy a tener que avisar, oiga, llegué, ¿cierto? Y pues básicamente se darán todas estas fases. Pero una vez ya ingresa la mercancía a la zona franca, pues ya se le dará el trámite que corresponda dentro de la zona franca. O sea, el almacenamiento de la mercancía y las nacionalizaciones parciales, porque si ya las nacionalizaciones parciales lo que van a requerir es una declaración de importación, o ya sea la transformación de la materia prima, o ya sea lo que corresponda. Pero eso ya es después de, y eso es importante, esto es previo, esto es para llegar a la zona franca. Ya lo que pase con la mercancía que ingresó a la zona franca, como ya la DIAN sabe que al puerto llegaron 10 pares de zapatos, que del puerto, del aeropuerto están saliendo 10 pares de zapatos, que a la zona franca ingresaron 10 pares de zapatos. Y esos 10 pares de zapatos ya después, pues no, yo los dejé ahí, el negocio se dañó, los devolví para Alemania, los vendí aquí a una gran superficie, ya ahí están, ya la DIAN sabe cómo se movieron esos 10 pares de zapatos. Obviamente va a tener que haber un movimiento, en la medida en que haya nacionalizaciones parciales, pues va a tener como hoy un manejo del inventario. El inventario seguirá siendo fundamental, porque ya es el control del inventario dentro de la zona franca que trae unas consecuencias que hoy las trae el manejo, el indebido manejo de ese inventario y las va a seguir trayendo. Entonces, no sé si con eso creo que respondí las preguntas, ¿cierto? No sé si me quedó alguna. Sí, yo creo que sí. De hecho, te propongo, si quieres, sigamos porque viene la parte de salidas que también creo que es súper importante y al final retomamos algunas inquietudes, si te parece. Perfecto. Eh, Operaciones de zona franca con destino al resto del mundo. Esto entra en vigencia el 7, es decir, pasado mañana. ¿Y qué es? Nosotros estamos acostumbrados a que lo que sale de la zona franca con destino al mundo, eh, pues simplemente requiere un formulario de movimiento de mercancías, no requiere nada más. Pero esto genera que haya una serie de trámites manuales. Y esos trámites, un trámite manual siempre ha sido enemigo del control. Entonces la DIAN dice, no quiero trámites manuales, no quiero seguir con trámites manuales. De la zona franca ahora todo va a requerir solicitud de autorización de embarque y trámite de declaración de exportación. Y eso obviamente genera un cambio en la operación sustancial. Y eso genera, y no solo un cambio, porque todo lo que hemos visto hasta ahorita, tenemos todo un tiempo para analizarlo, para crear matrices de cumplimiento, para analizar esas nuevas obligaciones, para prever incumplimientos. Esto es ya, esto es pasado mañana. Esto nos levantamos el 7 con esto. Y esa es la resolución número 1 a la que se refería Angélica.
que ya hubo comentarios y ya se presentaron comentarios, ¿cierto? Ya se venció el plazo de los comentarios, creo incluso, Sí, ¿no? ese plazo se venció el lunes festivo. Ah, sí, entonces se venció un lunes festivo. Entonces, esos plazos ya se presentaron, esos comentarios. Y es precisamente lo que llevó ayer a una sesión que tuvieron de trabajo con la DIAN para mirar algunas inquietudes y tratar algunas inquietudes del sistema. Entonces, ya requiere solicitud de autorización de embarque y ya va a requerir declaración de exportación. Ya no voy a poder salir con un simple formulario de movimiento de mercancías. Entonces, acá, pues posiblemente viene varias inquietudes. ¿Qué pasa ¿qué es esa solicitud de autorización de embarque? Primero, posiblemente yo como usuario no estoy familiarizado a ese concepto de solicitud de autorización de embarque. En la solicitud de autorización de embarque yo lo que hago es decirle a la DIAN lo que voy a exportar. La DIAN y tiene una vigencia, una vez la DIAN me autoriza, esa solicitud de autorización de embarque tiene una vigencia. Esa vigencia es de un mes. Y yo debo sacar mi mercancía dentro de ese mes. ¿De dónde sale ese mes? Del régimen de exportación. Entonces, para poder entender todo lo que, todo lo que nos viene en este momento con la solicitud de autorización de embarque, pues tengo que ir y mirar las normas específicas de exportación. Entonces, el 352 me dice, la solicitud de autorización de embarque tendrá una vigencia de un mes contado a partir de la fecha de su aceptación. Vencido el término, deberá tramitarse una nueva solicitud. Ayer hablando con Angélica y con otros usuarios, hablábamos de qué pasa si se me vence esta solicitud de autorización de embarque. El mismo 352 me lo dice. Me dice, vencido el término, debe tramitarse una nueva solicitud de autorización de embarque. Y dentro del término de vigencia se debe dar el traslado e ingreso a la zona primaria y el embarque de la misma. Y esa parte es importante. Yo tengo que tramitar mi solicitud de autorización de embarque y tengo un mes para trasladar, para ingresar y para embarcar. Y si se me vence, lo que tengo que hacer es pedir una nueva solicitud de autorización de embarque. Lo otro a tener presente con este, pues por decirlo así, nuevo trámite para los usuarios es si yo estoy en una aduana, en una jurisdicción diferente, eh, pues esto ya es, creo yo, la DIAN se debería ir por embarque por aduana diferente, que también está regulado en el 361. El 361 me dice, cuando las mercancías deban embarcarse por aduana diferente a aquella en donde se presente y acepta la solicitud de autorización de embarque, dicha solicitud se tramitará en la Dirección Seccional de Aduanas, que tenga la jurisdicción en el lugar donde se encuentre la mercancía, la cual autorizará una exportación en tránsito hasta la aduana de salida, y en la aduana de salida no se efectuará ya inspección física de las mercancías siempre que las unidades de carga y los medios de transporte vengan en buen estado y se encuentren presentados y no presenten signos. Yo creo que como esto ya va a tener el trámite, el tratamiento de una exportación, sí, pues voy a tener que referirme a este tipo de normas para poder llenar esas inquietudes o vacíos que hoy tengo, no porque la norma no los cubra, sino porque para mí este trámite es nuevo y novedoso. Entonces, podría irse por embarque por aduana diferente. Esto con relación a operaciones de zona franca con destino al resto del mundo. Aquí viene el proyecto de resolución. Entonces, nos dice, se requiere SAE, claro, es proyecto de resolución. No sé si este proyecto de resolución vaya a ser la resolución definitiva. Entonces, si el día de mañana vemos esta presentación con un asterisco rojo grande y de negrilla, es proyecto de resolución hoy 5 de junio. Se requiere SAE y formulario de movimiento de mercancías. Ese formulario de movimiento de mercancías va a tener que ser autorizado por el operador. Ese formulario de movimiento de mercancías va a tener una serie de información que hoy ya tiene. Número de formulario, identificación, tipo de operación, descripción de las mercancías, número de bultos, peso en kilogramos, país de destino, modo de transporte, valor FOB. Y uno que está en rojo, su partida arancelaria. Ese su partida arancelaria es nuevo, ese su partida arancelaria no está. Y aquí a mí me generan dos grandes preguntas. Primero, ¿por qué SAE formulario de mercancías? Esto no es una duplicidad de trámites.
Si ya tengo una SAE, que es el documento estrella, es el documento que la DIAN quiere ver, es el documento con el cual se va a acabar esos trámites manuales que existen. Ya tengo el documento que debería ser, pero pues, la resolución señala que debo tramitar una SAE y el movimiento de mercancías. Para yo tramitar una SAE, se actúa a través de agencia de aduanas. Pues voy a tener que pagar a la agencia de aduanas para que realice el trámite, obviamente. Y el formulario de movimiento de mercancías también me cuesta. Luego, posiblemente, se me va a incrementar un poquito la operación, hecho que debo tener presente financieramente en todas mis operaciones. Y la segunda, la subpartida, si yo ya en la solicitud de autorización de embarque dije que voy a exportar zapatos, que ya puse la subpartida del zapato, ¿por qué en el formulario de movimiento de mercancías tengo que entrar a mirar, a poner zapato? Y como es el usuario operador el que autoriza, pues hay que tener un poco de lupa, yo creo, en esta inclusión de la subpartida, porque espero que no vayan a querer que el usuario operador revise su partida arancelaria, cosa que es un imposible por parte de un usuario operador poder llegar a saber si el zapato está bien o no clasificado, si utilizó el desdoblamiento correcto a nivel del sistema armonizado, si está clasificando bien a 10 dígitos, si está utilizando bien el capítulo, si está utilizando bien la regla. Eso no es una función y no debería ser una función del usuario operador. Entonces, a mí me llama la atención esto que puse en rojo es precisamente por eso. No entiendo por qué, si se está poniendo en la SAE, yo que soy el exportador, lo estoy poniendo en la SAE. Yo sé o creo saber por mi entendimiento de la mercancía que eso se clasifica por la partida XZ. El usuario tiene que autorizarme un formulario. Al autorizarme, lo están poniendo a avalar sus partidas arancelarias. El usuario no tiene ahí sí que no tiene la capacidad porque tendría que hacer análisis de clasificación arancelaria de todos los productos que salen de la zona franca. Imposible. Imposible y creo que sí hay que ponerle una lupa inmensa porque podrán decir en este momento que es simplemente un elemento más de identificación del producto para una correlación y para que haya correspondencia entre el uno y el otro. Uno diría, ay, sí, 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 tienes razón. Mañana van a decir que yo como operador tengo que verificar. Te reitero, es un absurdo. Entonces, eso, con lupa. Eh, Otro elemento del proyecto, proyecto. Cuando se trate de salida de mercancías desde zona franca con destino al resto del mundo que implique paso de frontera, se debe presentar en la zona franca de la aduana de partida, además de lo indicado en el inciso primero, la declaración de tránsito aduanero internacional. Aquí van a coexistir dos regímenes, aduaneramente, jurídicamente, posiblemente aquí no todos somos abogados y nos importa más la operación, pero es que aduaneramente, jurídicamente, ¿pueden coexistir dos regímenes? Eso es una pregunta que vale la pena hacérsela a la DIAN. Porque es que si yo sometí una mercancía a exportación, yo la estoy sometiendo a tránsito también. Y no solo jurídicamente, pasemos a la parte operativa, a la operación en sí misma. Tengo que tener dos declaraciones, porque tengo que tener una SAE que me va a llevar a poder tener un index. Y ahora tengo que tener una declaración de tránsito. Entonces, ahí también es importante con lupa ver con la DIAN este inciso del proyecto de resolución número 1. Otro del proyecto, cuando la mercancía haya salido efectivamente de la zona franca, con destino al lugar de embarque, ubicado en la misma o diferente jurisdicción en el cual se realizará su salida al resto del mundo, y esta mercancía no haya sido embarcada por razones debidamente justificadas. Quien tenga derecho, y ahí me paro, ¿quién tiene derecho? ¿Quién tiene derecho sobre la mercancía? El usuario, el propietario de la mercancía, que no siempre es el usuario, el transportador, que fue el que no embarcó por alguna razón, la agencia de aduana. ¿Quién tiene derecho? ¿Qué significa derecho? Derecho es propiedad, derecho es posesión, derecho qué es, a qué derecho se está refiriendo. Y esa expresión, quien tenga derecho, es tan amplia como amplias sus interpretaciones. Y cuando yo en una norma dejo un concepto amplio de este tipo, pues va a llevar a que derecho es todo y nada.
Y yo sí creo que es importante que quede claro quién tiene derecho. Hace muchos años, y Angélica lo recordará, cuando se estaban en las mesas de discusión del 390, se comenzó a hablar de la posibilidad de nacionalizar contenedores. Había también una expresión así de amplia, quien tenga derecho. No me acuerdo si era quien tenga derecho, una expresión muy amplia. Y decíamos, pero un minuto, el contenedor no es de la gente marítima, el contenedor es del transportador. El transportador no existe en Colombia. Entonces, limitemos ese concepto porque entonces, ¿quién tiene? Y ellos modificaron la norma pues, en los proyectos y en las diferentes normas que ha habido desde el 390 a hoy. Y ya es un poco más claro quién es el que tiene ese derecho sobre ese contenedor, pero no se refiere necesariamente a propiedad, porque es que el propietario no soy yo, el agente marítimo. El propietario es el que está allá, en Dinamarca, en China, en Noruega. No soy yo el que está aquí en Colombia, nacionalizando un contenedor. Entonces, es importante que posiblemente se le recuerde a la DIAN esas discusiones que hubo en su momento, que llevaron a otro campo diferente a este, a limitar, a que se limite esta expresión derecho. Perdón, un segundo, no sé. Bueno, y sobre esta deberá presentar las pruebas correspondientes por las cuales no fue posible su embarque y podrá solicitar su retorno a la zona franca donde se autorizó la salida. Entonces, pruebas, porque está subrayado en rojo, porque sí, es 100% jurídico, pero aquí vamos a tener que poder conservar, tener la trazabilidad de todo, porque si no tengo la trazabilidad de todo, no voy a poderle, como aquí lo indica, probar a la DIAN esa justificación. Y no le pruebo a la DIAN, pues entonces se va a generar una bola de nieve jurídica, que eso es en lo que precisamente no quisiéramos caer. Eh, Parágrafo 2 del artículo 366. También salgo nuevamente del proyecto y entro a nuestro decreto 659 y es una de las derogatorias, es una derogatoria del 659. Esta, la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo de mercancías nacionales o nacionalizadas a una zona franca, solo requerirá el formulario de movimiento de mercancías. ¿Qué quiere decir con esta derogatoria? Pues básicamente lo que quiere decir con esta derogatoria es que ya este parágrafo no existe, el 7 de junio. Y eso pues puede llevar también a cierto tipo de operaciones. No es que no se vayan a poder hacer, no es que la DIAN esté restringiendo operaciones, no. Lo que la DIAN está diciendo es que se va a requerir DEX. Entonces, cierto tipo de operaciones que requerían inmediatez, y esa inmediatez la daba el formulario de movimiento de mercancías, por ser un documento más rápido, posiblemente más ágil y demás, va a requerir de planeación para poder tener todo lo que implica estas operaciones. ¿Qué implica estas operaciones? SAE y DEX. Eso básicamente es. Entonces, no es que la operación en sí misma, que esté amparada bajo este parágrafo, esté prohibida, la prohíban, no prohíben operaciones, todas las operaciones siguen siendo permitidas, pero posiblemente esa flexibilidad que se tiene hoy, pues no se va a tener el 7. Y lo que yo voy a tener es que planear un poco más este tipo de operaciones que están enmarcadas hoy en día al amparo del parágrafo 2. Eh, o contingencia operativa, que ha dicho la DIAN de la contingencia operativa, pues como nunca va a colapsar ningún lugar de arribo, ni puerto ni aeropuerto, pues entonces no va a haber contingencia, pero que en caso en que llegara a pasar por ocurrencia de hechos notorios, por eventos que afecten la operación, por alteración de orden público, desastres naturales que impidan realizar inspecciones, o porque no se puedan realizar transbordos directos, pues va a declarar la contingencia operativa. Esto pues solo lo veremos en el momento en que realmente se sepa si los puertos y los aeropuertos tienen esa capacidad que los estudios de la DIAN han manifestado que tienen. Y ahí veremos si la DIAN aplica, si tiene o no tiene que aplicar la contingencia y si tiene, si la aplica o no la aplica en debida forma. También es, el futuro nos lo dirá. Eh, y ya por último, un tema de comercializadoras, en donde un poco con esta norma se puede llegar a estar limitando, dependiendo de cómo se vea, las operaciones que hay entre zona franca y comercializadoras internacionales.
Claramente el doliente aquí directo, si es que hay un doliente, es las comercializadoras, pero sí hay usuarios de zona franca que están teniendo operaciones comercializadoras que tienen que entrar a revisar este artículo, creo que es el 10, o más bien, en función al artículo 65, para mirar cómo se puede llegar a afectar o cómo se puede llegar a estar afectando esta, las operaciones con las comercializadoras y los fondos. Y por último, creo que hay preguntas para entrar a las preguntas, el 7 por 24. La DIAN señala que va a actuar de 7 por 24, nos ha dicho en todas las formas que pues Dunkin' Donuts sí actúa 24 horas, pero la DIAN no, lo ha dicho director general, no sé si director general hasta hoy o director general hasta ayer, pero el director general Luis Carlos Reyes lo ha dicho. Eh, entonces, preocupado porque Dunkin' Donuts se actúa 24 horas y la DIAN no actúa, estableció que la DIAN tiene que actuar 7 por 24, cosa que es totalmente lógica. Una aduana, el Estado debe actuar 7 por 24, eso es totalmente cierto. Pero aquí obviamente surgen diferentes inquietudes. Uno, la DIAN tiene la capacidad para poder actuar 7 por 24. El hecho de que la DIAN actúe 7 por 24 hace que yo como usuario tenga que estar actuando 7 por 24. ¿Qué es ese 7 por 24? Y aquí viene la norma. La norma dice 7 por 24 gradual de acuerdo a las necesidades de los lugares de arriba. Es decir, la realidad es que la DIAN no va a entrar 7 por 24, va a entrar gradualmente. ¿Y qué es ese gradual? Yo como usuario, si la respuesta a una de las preguntas que formulé es, si la DIAN entra 7 por 24, yo como usuario debería estar 7 por 24. Yo cómo manejo esa planeación si es acorde a la gradualidad de la DIAN, va a ser acorde a las necesidades de los lugares de arriba. Entonces, yo cómo planeo, yo cómo sé que voy a tener que tener empleados que trabajen a las 2 de la mañana, cómo financieramente planeo, tengo que pagarle un salario posiblemente diferencial al ser humano que sea a las 2 de la mañana. Si es que esto va a ser gradual, primero, y dos, acorde a las necesidades de los lugares de arriba. Serán los lugares de arriba los que den la parada en lo que concierne, es una pregunta, no lo estoy afirmando, claro, en lo que concierne a la gradualidad del 7 por 24. Eso traduce, o sea, todos estos interrogantes que estoy trayendo hoy, porque son interrogantes, no estoy criticando la medida, comencé diciendo que pues es claro que el Estado tiene que trabajar 7 por 24, sino son interrogantes para saber operativamente cómo se va a llevar a cabo esto. Traduce entonces que si el lugar de arriba lo determina, la DIAN lo determinará. Entonces no será la DIAN quien determine trabajar 7 por 24, sino será el lugar de arriba. Pues son preguntas que, vuelvo a decir, el futuro nos responderá cómo funciona este 7 por 24 o si posiblemente seguirá Dunkin' Donuts trabajando 24 horas y nosotros todavía no. Esto es básicamente lo que yo traía para ustedes. No sé, Angélica, si haya preguntas, hay inquietudes, si queramos repasar alguno de los slides que ya tratamos. Hay muchas preguntas. Hay muchas preguntas, Silvia Paula, pero pues sé que tenemos restricciones de tiempo. Pero fíjate que para que abordemos un poco las salidas desde Zona Franca al resto del mundo, hay una pregunta recurrente y que también nos la están haciendo acá, eh, y es, ojo, nos dicen algunos usuarios, porque es que yo no, pues de hecho, mi operación no es producir y sacar mercancías mías, sino prestarle servicios a mercancías de terceros. Y esos terceros, en muchos casos, son empresas domiciliadas en el exterior. Sí. No tienen ningún tipo de representación en Colombia y así es como funcionan, por ejemplo, muchos esquemas de hubs de distribución y es que el interesado, el titular de la mercancía, en realidad es un tercero que está afuera. Entonces, ha habido muchas preguntas y como tú lo mencionabas, ayer tuvimos una sesión con la DIAN para ver el tema operativo y el sistema para la expedición de las AIS. Uno, y esto digamos como que tiene dos ramificaciones, voy a tratar de ser más clara, y es, uno, si siempre va a ser el usuario, que es un poco como algunos están leyendo el proyecto de resolución, si siempre va a ser el usuario de Zona Franca el que va a tener que diligenciar y expedir la SAE, ¿cierto?
O si eventualmente puede, uno, darle un mandato a una agencia de aduanas para que lo haga, que sabemos que las agencias, digamos, dentro de su definición, pues también son declarantes. O a otro tercero también se ha preguntado, y eso a propósito de esas empresas o personas naturales también en el exterior que tienen su mercancía en zona franca y que va a tener que salir. Entonces, va a tener, pregunta, ¿va a tener el usuario siempre que terminar diligenciando esos SAE que además no corresponden a operaciones del sino de un tercero, sino que ellos les están prestando un servicio? ¿Cómo va a funcionar en esos dos casos, Silvia, si podemos entrar en ese punto que creo que es uno de los que más preocupa hoy, de cara a lo que va a entrar en vigencia ahorita el 7 de junio? Bueno, ¿quién debe ser el exportador? Pues el que haga la declaración de exportación. Primero, así suene básico. De ahí se deriva quién puede ser el exportador. El que está en Alemania no puede ser el exportador porque no existe. Y hago un poco la comparación de lo que sucede cuando yo vendo export. Cuando yo vendo export, bajo el Incoterms export, pues el que existe, el que tiene la obligación de exportar al amparo del Incoterms es el alemán, al que yo le vendí. Pero el señor alemán no existe en Colombia. Entonces no va a poder exportar. Entonces, pues puede hacer que el señor alemán se quiera registrar, tener root, todo lo que se exige para ello, pero no creo. Y en caso de que no exista el señor alemán, pues ¿quién existe? Yo, usuario, que presto servicios de enviar tasas de alemanes. No sé, estoy diciendo cualquier cosa. Entonces, pues yo, usuario, tendré que hacer ese trámite. Si el alemán no es alemán, sino es criollo, y es Angélica Peña, pues podría llegar a ser Angélica Peña la que tenga que hacer eso. Pero en el caso en que Angélica Peña es, sea alemana y esté parada en Alemania y no exista en Colombia, y simplemente contrate un servicio conmigo, yo esté prestando el servicio de limpiar las tazas, ponerlas más azules y demás, pero yo no vería yo quién más puede ser. Claro, no olvidemos que yo seré el que funja exportador, pero pues finalmente yo normalmente actúo a través de una agencia de aduana. Entonces, el declarante en sí mismo será, si yo actúo a través de agencia, pues será la agencia, y yo pues seré el cliente de la agencia, en principio. Pero pues yo creo que hay que hacer pues en derecho no se deberían hacer analogías ni interpretaciones eh, extensivas, pero pues lo que pasa con los Incoterms, con export, es creo que precisamente lo que podría llegar a pasar. El señor alemán no existe. ¿Quién exporta? Yo. Muchas gracias. Entonces, Silvia, tú tienes 10 minuticos más para que abordemos algunas inquietudes adicionales. ¿Quieres? Bueno, muchas gracias. Entonces, para los que puedan seguir conectados, pues súper bienvenidos. Em, bueno, voy a volverme un poquito sobre la declaración de ingreso, que ahí todavía hay inquietudes. Dime. Un tema que pensé en toda la charla que lo tenía que decir y no lo dije y acabo de acordarme. Dale, 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 dale. Nosotros como no estamos acostumbrados, nosotros estamos acostumbrados a los formularios de movimiento de mercancías, nosotros no estamos acostumbrados a que el régimen de exportación es una gran sombrilla, como yo lo digo a veces, y cada paral es una modalidad. Luego yo voy a tener que exportar acorde a la modalidad específica, ¿no? Eso es un punto a tener en cuenta. No todo es exportación definitiva, porque es que no todo tiene, la exportación es una consecuencia, o sea, la modalidad es una consecuencia del negocio jurídico. No todo se va a quedar afuera, no todo va precedido de una venta, no todo es una exportación global, con impactos globales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que entrar a mirar ciertos elementos del régimen de exportación, como por ejemplo las modalidades. Y tendrá la DIAN que aceptar que yo adecue o no que adecue, que diga que estoy exportando la de la modalidad X o de la modalidad Y, porque, porque no todo va a ser una exportación definitiva. Ya, perdón, era eso. No, no, no. Eso me parece que es una aclaración importantísima y yo estaba aquí como muy relajada, pero aquí donde estoy me están diciendo, mira, te estamos esperando. Entonces,
Silvia Paula, mil gracias, muchas gracias a todos. Sé que se quedaron varias inquietudes por resolver, pero como yo me tomo mis libertades y muy pronto va a entrar en vigencia pues el decreto y por supuesto ya vamos a tener efectivamente lo que diga la resolución, pues voy a abusar aquí de la amistad y de la confianza con la doctora Silvia Paula para comprometerla a que hagamos una sesión extra de las charlas francas cuando esto ya esté en vigencia, porque me parece que vale la pena resolver estas inquietudes, otras que van a salir una vez tengamos la versión final de la resolución, que muy seguramente pues uno esperaría o anticiparía pues que tenga ajustes. Y pues por supuesto también vamos a ver más temas de cara al funcionamiento sobre todo de la SAE. Me parece que ahí va a haber mucha tela que cortar. Entonces, invitarte, Silvia, pues a que hagamos esa sesión extraordinaria, invitarlos a todos a que se conecten. Nos han mandado mensajes, pues ha superado nuestras expectativas la asistencia, entonces vamos a tener un link que permita más de 300 personas para que se conecten. Entonces, nada, súper invitados todos. Muchas gracias por la asistencia. Esta tarde va a quedar colgada esta sesión en la página de la Cámara y bueno, seguimos súper atentos, súper bienvenidos sus mensajes, recomendaciones, alertas, se las recibimos con mucho interés. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la Cámara, a la ANDI, a ti, Angélica, y claro, con todo el gusto, ponemos fecha y hacemos una segunda sesión. Excelente, muchas gracias a todos, buen día. Un abrazo a todos.